La comunicación es una necesidad humana. Algunos incluso creen que los niños son capaces de entender cualquier idioma, porque, después de todo, la comunicación es mucho más que una simple concatenación de palabras. En el mundo de hoy hay casi 6.500 idiomas diferentes, pero la cuestión que sigue atormentando a los expertos desde siempre es: ¿cuál es el idioma más antiguo del mundo? Solamente una vez fue mencionado en la Biblia, un libro considerado sagrado por muchas instituciones y sociedades como la Iglesia Católica, Testigos de Jehová y hasta por la francmasonería. Es la leyenda de la Torre de Babel. De acuerdo con la Biblia, todos los hombres hablaban la misma lengua y poseían el mismo vocabulario, pero los hombres pecaban de presunción y querían acercarse a Dios. Por esa razón empezaron a construir una torre que se elevaría hasta los cielos, la Torre de Babel. Los restos de la mítica Torre de Babel fueron encontrados en 1913 en Akarkuf por el arqueólogo Robert Koldewey, en la suposición de hubiera podido alcanzar los 90 metros de altura. Se desconoce con exactitud cuándo fue erigida la construcción, pero pudiera existir antes del reino de Hammurabi, 1792-1750 a.C. Si nos guiamos por el poema sobre la creación del mundo Enuma Elish, que fue escrito poco tiempo después del reinado de Hammurabi, y hacía alusión a la mítica construcción, aunque la tradición describe en el Génesis que después del diluvio, Dios le ordenó a la humanidad: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Y la humanidad decidió hacer exactamente lo contrario, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La humanidad decidió construir una gran ciudad, y congregándose todos allí, decidieron construir una gigantesca torre como símbolo de su poder, para hacerse un nombre. En respuesta, Dios confundió las lenguas de la humanidad para que ya no se pudiesen comunicar con los demás. El resultado fue que las personas se congregaron con otras personas que hablaron el mismo idioma y luego fueron juntos y se establecieron en otras partes del mundo. Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel para hacer cumplir su orden, que la humanidad se difundiera por el mundo entero. La palabra Babel tiene una etimología clara y concisa. Deriva del verbo hebreo balbal y que significa confundir. Por esa razón, a la torre se le nombró así, pues sería ahí donde Yahvé confundiría las lenguas de todos los hombres del planeta y los esparciría sobre éste. La Torre de Babel representa la difusión de las más de 7.000 lenguas existentes en el mundo y el inicio de la comunicación como un fenómeno humano persistente hasta la actualidad. Involucra también el pecado de la soberbia de creer ser como Dios e invita a divagar la opción de que nos encontremos gobernados por un Dios vengativo. En otra definición etimológica, Babel significa puerta de Dios. La torre es helicoidal y dibuja un camino entre la realidad y concreto, que es la tierra, y lo trascendente y utópico, que es el cielo. La leyenda de Babel se encierra en una metáfora que significa la curiosidad del hombre por conocer a Dios. Dios se sintió ofendido por la insolencia de sus hijos y decidió confundir su lenguaje,
de modo que no se entendieran los unos con los otros. Como resultado, no fueron capaces de terminar la construcción de la torre. Aunque esta historia suena bastante curiosa, hoy en día la teoría parece inverosímil y desde luego sin ninguna base científica. La protolengua es la reconstrucción abstracta de la lengua origen de un grupo de lenguas, sea una rama o una familia. Se obtiene a partir de una comparación de dicho grupo, aplicando los métodos de la lingüística histórica. Es importante entender que es un intento de construcción o reconstrucción de una lengua anterior y generalmente desconocida en su mayoría, y de la que generalmente no existen inscripciones o referencias escritas. Es una construcción moderna sobre una lengua anterior o muy anterior, y que pretende desentrañar el enigma recorriendo el camino inverso de la evolución de las lenguas. Según el planteamiento, hace casi 200.000 años solo había un lenguaje, y este era el antepasado común de todos los idiomas del mundo. A partir de esta protolengua se desarrollaron familias lingüísticas, desde las cuales descienden nuestros idiomas modernos. El primer científico a formular esta teoría fue el lingüista italiano Alfredo Trombetti en 1905. Los investigadores de la Universidad de Reading en Inglaterra trataron de reconstruir las bases de este protolenguaje a través de un programa informático, analizando las 7 familias lingüísticas del continente euroasiático. Han conseguido identificar un núcleo de 23 raíces comunes a estos idiomas, y así fueron capaces de determinar cuál probablemente podría haber sido la protolengua que regulaba la comunicación básica entre los hombres del Paleolítico. El profesor Guillermo Alfredo Terrera, antropólogo, sociólogo y metafísico argentino del siglo pasado, se pregunta en los siguientes párrafos qué idioma hablaban aquellos dioses que supuestamente bajaron a la tierra a interactuar con nuestros antepasados. ¿Cuál es el idioma original de la raza humana? ¿Tuvo acaso una influencia divina? Hace miles de años, los hombres del continente asiático poseyeron en común una lengua de origen protuaria, a la que llamaron sánscrito. Esta lengua, transmitida oralmente de generación en generación, tiene por lo menos 10.000 años de antigüedad. También fue conocida como aria, ya que hablaba por los grupos humanos protuarios, es decir, anteriores a la integración de las tribus arias, palabra esta que precisamente equivale en sánscrito a noble o hermoso. Con el transcurso del tiempo, estos protuarios asiáticos se dividieron en dos grandes ramas étnicas, una constituida por japoneses y chinos, además de los pobladores del sudeste, los actuales camboyanos, vietnamitas y coreanos. La otra gran rama del árbol común se constituyó con los indoarios que poblaron la India, Nepal, Pakistán, Afganistán, Persia y todo el llamado Cercano Oriente. Toda la simbología protuaria ha quedado grabada y ha sido difundida por el resto de los países asiáticos. El rito cósmico del solsticio dejó sus huellas en Japón, en la China, Corea, India y otros pueblos del continente. Con la cruz svástica, Destrógira y Levógira, símbolo del movimiento continuo del planeta Tierra y del cosmos. Lo mismo que la cruz gamada y otra cantidad de símbolos, ritos y ceremonias, que por la índole de este trabajo nos resulta imposible detallar. Todos estos pueblos protuarios, asiáticos e indoarios, iniciados en los rituales del solsticio, fueron hijos del sol. De este modo se producen variaciones en la lengua madre originaria, aunque conservando siempre un sustrato cultural lingüístico proveniente de la anterior
o de la de sus antepasados. Si las entidades del espacio a las cuales se refieren muchos arqueólogos, etnólogos, antropólogos y herméticos habitaban desde hacía muchos miles de años en ciudades subterráneas, se desplazaban por el espacio en naves cósmicas o en luces brillantes y establecían contacto directo y mentales con los pobladores de determinadas áreas geográficas del planeta Tierra. Individualmente, se servían de algún medio normal o extrasensorial para relacionarse con los seres humanos.